Shabbat Shalom, amados, bienvenidos una vez más a este espacio sagrado en el cual el Creador nos permite estar una vez más. Estamos aquí dando inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy, antes de iniciar, quiero mostrarles a ustedes en qué bibliografía nos vamos a apoyar. Bueno, dependiendo hasta dónde alcancemos a llegar, demostrarles. El día de hoy nos vamos a basar en este texto de la Mishnah, que es un libro de ley judía, de ley oral, que ya ahorita más adelante, si alcanzamos, vamos a hablar de ello. También este comentario se llama Comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento, el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento. John Walton, Víctor Matthews y Mark Chavalas, ¿sí? Este libro que están viendo aquí. Bueno. Y también este otro libro que se llama Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, lo mismo, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Craig Skinner es el autor. Ahí ustedes lo ven. También nos vamos a apoyar en una página judía llamada Jabat, que nos va a brindar también alguna información, y por ahí les voy a dejar una tareita para que ustedes hagan una tareita de consulta y de lectura. Y bueno, esos textos nos vamos a apoyar para hablar lo que vamos a comentar el día de hoy. Así que voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a continuar con nuestro tema. Hace 8 días estuvimos hablando del Yom HaShabbat desde la creación y la Torá. Y estuvimos viendo cómo desde la fundación del universo, pues ya se hablaba de una cesación. Recuerden que la palabra Shabbat, que nosotros conocemos como el nombre del día, viene de una raíz Shabbat, que tiene que ver con cesar de actividad, y al cesar se va a producir un reposo, pero no quiere decir de que no voy a hacer nada, de que me voy a quedar totalmente quieto ahí durmiendo todo el día. No, no hace alusión a eso, sino una detención, una cesación en una actividad laboral. Estuvimos viendo cómo, digamos que históricamente, cuando se empieza a hablar ya de guardar un día, no se sabe, pues los comentaristas especulan que antes de que el pueblo de Israel cayera como esclavo en Egipto y que trabajaran todos los días, se especula de que antes ya se guardaba. Bueno, pero eso son interpretaciones y cosas que no podemos comprobar, porque digamos que en la escritura no nos lo muestra. Ya ahí caemos en el área de la interpretación y de los comentarios de los exegetas. Lo que sí es claro es que la Torá nos muestra que cuando él los libera de Egipto, les empieza a enseñar cómo guardar Shabbat, y es ahí donde sí ya aparece la palabra Shabbat como tal, que es la que conocemos nosotros aquí. Y vemos en el relato del maná, a través del maná, el Eterno les empieza a enseñar cómo deben guardar Shabbat, ¿no? Y hay un texto aquí que dice, en Éxodo 16:23, que aquí lo resalté, dice: esto es lo que ha dicho Adonai: mañana en el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai, lo que habéis de cocer, cocedlo, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, y según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó ni de Dios. Entonces de aquí, pues de este texto se habla o se infiere de que en Shabbat está prohibido cocinar. Habla de que el día antes se cocina y se guarda para el otro día. Por ahí he escuchado, de pronto alguno por ahí he escuchado que en Shabbat se puede cocinar, porque aquí hace alusión de que se guardaba el grano y al otro día se podía cocinar. Bueno, pues digamos que esa es una interpretación ya más moderna que ha hecho alguna persona por ahí, algunos, pero digamos que a partir de este texto es donde se infiere que no se puede cocinar, de que está prohibido. Entonces, digamos que a lo largo de la historia del pueblo, pues no ha habido otra interpretación, porque bueno, en ese contexto también, el tema de cocinar pues era una labor que, por ejemplo, las amas de casa, era una labor para ama de casa, y requería un mayor esfuerzo de lo que podemos tener hoy en día. En la antigüedad pues tenía que irse a recoger leña,
y eso requería pues de pronto talar un árbol, cortar, y había un esfuerzo y luego el esfuerzo para venir y con las piedras tratar de prender el fuego, que no es como ahorita que todo es a través de un botón, le hundimos un botón y todo es fácil y sencillo, no requiere ningún esfuerzo, ninguna labor. En ese momento sí. Entonces, por eso digamos que la interpretación desde aquel tiempo era esa, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy ha perdurado, que ahorita pues igual nos vamos a ir adentrando en la medida que vamos avanzando en el tema. Por eso como para tenerlo aquí presente. Llegamos a la conclusión que ya luego el Eterno primero les enseña y luego les habla cuando les da, se les revela en el monte Sinaí, les revela la Torá y les da las tablas de piedra, que es la cuarta declaración, la cuarta locución, que es acuérdate del Shabbat. Se dice que ese acuérdate puede hacer alusión al momento anterior cuando les enseñó a través del maná a guardar Shabbat. Entonces acuérdense, pues ya les había enseñado. Pero trayéndolo al tiempo de acá, acuérdense porque vamos a ver que el pueblo muchas veces se olvidó y hasta el día de hoy creyentes en el Mesías de Israel y todo esto, pues precisamente ese mandamiento, que es el único que dice que se acuerden, lo han ninguneado. No sé si lo han borrado de la Biblia, hablábamos incluso del catolicismo que en su catecismo no lo tiene, pero que en su misma Biblia católica sí está, y por ahí la hermana Luz mandó ahí al grupo de WhatsApp, mandó algo referente a eso para que ustedes lo leyeran. Y estábamos hablando del tema de lo que era la melajá, ¿no? Que es lo que es traducido como labor, y que es un tema que de pronto vamos a tocar hoy, el tema de la melajá, cómo se ha interpretado en el pueblo. La melajá que significa pues cesación, significa pues, labor, empleo, trabajo, pero digamos que ya hoy en día lo interpretamos así, pero vamos a ir viendo cómo lo van a ir interpretando los del pueblo, ¿no? Y algunos grupos que se van a ir formando. Llegamos a la conclusión de la clase anterior, de que la Torá nos ordena específicamente dos cosas: no laborar, ¿sí? Y no encender fuego. Hasta ahí quedamos. Entonces hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestro estudio. Dice aquí en Éxodo 34:21, dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces ahí digamos que la misma Torá nos empieza a dar un poco más de información, porque vamos a ver que de pronto no es muy claro y no es muy claro muchas veces, pero sí hay cosas donde hay claridad. Entonces dice que aún en la arada y en la siega, que tenía que ver pues con las labores del campo. Recuerden que inicialmente pues el pueblo era agricultor y ganadero, ¿no? Y este tema de la arada y la siega tiene que ver pues con la parte agrícola. La arada tenía que ver con preparar la tierra pues para el cultivo y todo esto que muchas veces utilizaban los mismos animales, y por eso el mandamiento dice que dejarás descansar incluso a los animales, porque los animales también trabajaban y trabajaban en todas estas labores, llevando carga, ayudando a arar la tierra. Aquí vemos una imagen de un hombre que utiliza 2 bueyes para arar la tierra. Aún los animales debían dejarlos descansar. Está en el mandamiento muy claro que lo leímos. Y en la siega, que era el momento donde empezaba como el tema de la cosecha y empezaban a segar, que la segada utilizaban este elemento que se llamaba la hoz para ir cortando, iban recogiendo los manojos de trigo, de lo que fuese. Eso tenía que ver con la siega. Entonces, si caía en esa temporada tenían que cesar todas esas actividades. No se podía segar, ni se podía arar. O sea, había que detener toda actividad porque eso involucraba también que los animales trabajaran. Entonces, obviamente, pues cuando había cosecha, pues digamos que era una actividad laboral. De alguna manera eso tiene que ver con las labores, porque esas eran las labores que en ese momento eran las que ellos hacían, que era el trabajo. Entonces salía la cosecha, tenían que recoger todos los frutos y todo esto. Esto requería un esfuerzo. Entonces por eso decía: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, el séptimo cesarás. ¿Ya? Entonces ahí va aclarando un poco que aún en esos aspectos que tenían que ver con trabajo, tenían que descansar. Ahora vamos a meternos en cuanto a lo que es Israel.
siguiendo con la historia de Israel, lo que son los profetas, la profanación del Shabbat y lo que es el tema que es llevar carga, que es un tema que también está ahí dentro del tema de lo que es labor, de lo que vamos a ver que va a implicar, ¿no? Entonces, leemos en Números 15:32 un ejemplo que nos va a mostrar el quebrantamiento del Shabbat y qué fue lo que pasó. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Adonai dijo a Moshe, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como mandó Moisés. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de un varón que fue a recoger leña. Algunos, he escuchado comentarios acá en Éxodo 35, que es cuando está el mandamiento que habla acerca de trabajar, que le dice, Dios le manda a decir a Moshe que le diga al pueblo, lo mismo, le repite de no trabajar los 6 días porque es reposo, que cualquiera que hiciere trabajo alguno, mire, cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá, ¿no? Morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, bueno, algunos han interpretado este tema de las moradas, que son los asentamientos generales, no necesariamente de las casas, ¿no? Digamos que históricamente lo que se ha interpretado es que se está refiriendo a las casas. Vemos aquí que este hombre está recogiendo leña. ¿Para qué era? Bueno, también se hacían unas quemas agrícolas. Al final, con todos los desechos que quedaban, se hacían unas quemas agrícolas. Otros especulan de que este hombre estaba recogiendo leña tal vez para comer, porque en ese momento no habían estufas, no había nada de esto, se tenía que recoger leña y luego venir a encender el fuego, que también era un trabajo. Y se especula si era pues recoger leña para hacer estas quemas agrícolas, era recogiendo leña para preparar de comer y encender fuego. Entonces digamos que ahí se abre muchas interpretaciones, pero digamos que lo que sea a nivel general del pueblo es que pues no se podría encender fuego. Estaba recogiendo leña para encender fuego. El solo hecho de ir a recoger la leña, cortar el árbol y todo esto ya era un esfuerzo, ya era un trabajo, ya era una actividad que se hacía todos los días, parte de las labores, entonces no estaba prohibido y el Eterno quiere dejar como un precedente porque ya les había dicho de que si alguno se encontraba haciendo alguna labor, pues que fuera muerto. Ahora, cuando obviamente se ve la historia del pueblo, pues realmente vamos a ver que el mismo pueblo quebrantaba el Shabbat y no aplicaron las leyes. Pero la idea era que aquí se presentara un antecedente, se tuviera temor y no se quebrantara el Shabbat. Pero vamos a ver que aún así el pueblo hacía de todo. Ahora, claramente a lo largo de que se va desarrollando la historia, pues también se va desarrollando la tecnología, las maneras de trabajar también van a evolucionar. Y ya cuando llegamos acá a Jeremías, al texto de los profetas, pues ya el pueblo de Israel ya comercializaba. Recuerden que la época de Jeremías es ya después cuando se viene el exilio y todo esto. Entonces, ya han pasado mucho tiempo, ya estamos hablando acá en la época después de que vino el imperio asirio y ya estaba viniendo el imperio babilónico. Estamos hablando ya de esa época, o sea, han pasado mucho tiempo, ya reinó David, ya reinó Saúl, David, Salomón, y estamos llegando a esa época. O sea, que ha habido una evolución, como siempre la ha habido, ¿no? Entonces, en ese contexto, en esa evolución, ya el pueblo comercializaba con productos, y entonces nos encontramos con este texto de Jeremías, capítulo 17, dice, así me ha dicho Adonai, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo. Recuerden que en las ciudades en la antigüedad, en la puerta era un lugar muy preponderante porque era normalmente donde estaba todo el comercio, donde estaban, digamos, como los sitios públicos, donde se pregonaba, donde estaban los tribunales de justicia y todas estas cuestiones. Era como una plaza pública donde estaban
digamos, las cosas más importantes de la ciudad. Entonces era un sitio donde concurría mucha gente. Obviamente un sitio muy apto para comerciantes, para negociar y todas estas cuestiones. Entonces, en ese contexto, así me ha dicho Adonai, ve y ponte en la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Adonai, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entréis por estas puertas. Así ha dicho Adonai, guardaos por vuestra vida, y entonces aquí empieza a hablar de un tema, ¿no? Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo. Entonces mire que ella está hablando de no llevar carga, de no sacar carga en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Aquí está subrayado porque más adelante lo vamos a tener como una referencia, porque a partir de ahí los fariseos van a hacer una serie de interpretaciones, o sea, estamos hablando más adelante en la historia. Entonces lo tengo ahí marcado para tenerlo en cuenta. Jeremías 17, 22. Aquí se introduce el concepto de carga, ¿ya? Dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. No obstante, si vosotros me obedecieres, dice Adonai, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entonces, vemos aquí, de acuerdo al contexto, el contexto histórico de lo que está sucediendo, lo que pasaba es que en ese momento se estaba generando mucho comercio. Entonces había mucho comerciante que entraba con carga y los mismos del pueblo también estaban entrando y saliendo con carga de productos agrícolas y demás. Entonces a eso se está refiriendo, es decir, que esa carga estaba relacionada con la actividad laboral, ¿sí? Entonces, sino que ya digamos que con la evolución del pueblo ya se estaban generando otras maneras de laborar. Aquí entonces, digamos que se estaba comercializando con gente de otras naciones que estaban entrando, saliendo, y ellos también entrando y saliendo, sacando carga, comercializando. Entonces, digamos que esta carga está relacionada, de acuerdo a lo que estamos viendo, infiriendo por el contexto y demás, que esa carga estaba relacionada con cosas laborales, con el tema laboral. Dice, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos. O sea, si ellos se abstienen de estar sacando y entrando carga que tiene que ver con este tema laboral, él le está diciendo, si ustedes, si no hacen esto, sino que lo santifican, no haciendo ningún trabajo, porque esta carga tenía que ver con esa actividad laboral, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes, los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefelá, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda de incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Adonai. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en las puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mire que ellos podían llevar, todos los días en el templo se hacían ofrendas y sacrificios y se llevaban animales, y digamos que eso sería pues como una carga, llevar un animal o llevar productos de comestibles pues que se hacían también se hacían ofrendas de cereales y todo esto. Cargar eso pues sería en Shabbat, sería llevar una carga, pues no, porque ahí no estaban laborando, y estaban llevando una ofrenda al Creador y se podían hacer esas cosas en Shabbat. Pero aquí está hablando de la carga, de meterla por las puertas de Jerusalén, actividades comerciales. Bueno, aquí vemos una imagen de un hombre llevando carga. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, pues Ezequiel nació en el cautiverio babilónico, y Ezequiel, a partir de algo que estaba sucediendo en ese momento, él va a tomar como referencia histórica para recordarle y exhortar al pueblo de lo que pasó allá en la época de la Torá, con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, después de ser liberados de los egipcios y todo esto. Y entonces aquí nos va
a mostrar en este texto, les va a recordar y los va a exhortar con esto. Les dice en Ezequiel 20:10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Creador son para vida. Son para vida, y eso lo vimos cuando vimos la lección de introducción a la Torá, que los mandamientos no son una maldición ni nada, los mandamientos son para vida, para bendición, son garantías de bendición para el hombre. Dice, y les di también mis días de reposo. Y vamos a mirar, vamos a ver de que el Eterno va a hablar mucho de los mandamientos, pero aparte de eso, o sea, sabemos que el Shabbat es un mandamiento, pero el Eterno va a colocar el Shabbat como a un ladito, o sea, mandamientos, decretos y al lado, y mis Shabbats, o sea, dándole como una importancia al Shabbat como tal. Dice, porque mire que él dice, les di mis estatutos, le hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, sentencia y todo esto. Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal, que ya vimos que la señal de libertad, por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Adonai y que os santifico. Una señal de liberación, una señal de que somos pueblo del Creador. Dice más, se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Ya, mire que lo... Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. O sea, que mire que el tema de los decretos y los estatutos y el Shabbat, cuando me alejo de ellos, es ir en pos de ídolos. ¿Sí? Es ir en pos de ídolos. Cuando yo no guardo Shabbat, estoy yendo en pos de ídolos. Cuando yo digo que todos los días son iguales, estoy yendo en pos de ídolos. Cuando yo minimizo el Shabbat, cuando no lo guardo, cuando prefiero hacer otras cosas, estoy en idolatría, amigos. Eso es idolatría, porque no estoy oyendo la voz de Dios, sino que estoy oyendo otras voces, tal vez voces de hombres. Ahora, vuelvo y les recuerdo, ¿no? Porque pues yo sé que de pronto algunos en este momento están trabajando, les ha tocado trabajar por el trabajo que tienen, como decíamos la clase anterior, o sea, el apóstol Pablo decía que si eres esclavo, bueno, trata de buscar libertad, pero si no, atiende bien a tus jefes. Entonces, obviamente, el anhelo de nuestro corazón debe siempre guardar el mandamiento. Obviamente, vuelvo y les digo, yo aquí no les estoy diciendo, deje el trabajo, y no, porque a mí eso el Eterno no me lo ha revelado. Si el Eterno se lo revela a usted, le dice, usted tiene que dar el trabajo ya, y yo lo voy a suplir sus necesitados, bueno, se lo dijo a usted, ¿ya? Pero siempre hay que procurar la libertad. Y espero que en eso seamos claros con ese tema, ¿no? Porque aquí no voy a ser yo irresponsable y decirles, vea, sálganse de trabajar que yo los voy a mantener. No, yo no los voy a mantener. Y si usted tiene familia, le toca responder por ella. Órele al Creador. Órele al Creador para que el Creador lo libere, tenga libertad financiera y pueda guardar estas citas. Bueno, espero que eso esté claro. No está de más recordarlo. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Mire que esto aquí es interesante, y pues bueno, no, aquí que lo acabo de leer se me viene a la cabeza, y es que muchas veces se siguen tradiciones de los papás, de los abuelos, no sé qué, pero no se sabe de dónde vienen. O se cree que vienen del creador y no, pues resulta que cuando entramos a estudiar y a mirar de dónde vienen, pues no vienen del creador, pues son todo lo contrario. Y entonces yo sé que como aquí estamos viniendo del cristianismo, el catolicismo y todo ello, pues hay unas costumbres y unas cosas que se han enseñado que no son, que cuando vamos a la palabra del creador resulta que el creador mandó fue todo lo contrario. Si alguno de ustedes todavía está en eso, está saliendo de eso, bueno, el Eterno te está hablando aquí. No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Porque tenemos que seguir al Creador.
Yo soy Adonai vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo. Mire que el Eterno habla de sus mandamientos, sus estatutos, habla de sus estatutos, de sus preceptos, pero le da un lugar especial al Shabbat. Y santificad mis días de Shabbat. Y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Adonai, que el que nos santifica. Cuando guardamos Shabbat nos santificamos. Cuando guardamos Shabbat damos testimonio del Creador. Estamos dando testimonio de que somos libres. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y le da un lugar especial, profanaron mis días de Shabbat. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos los ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones. Por quebrantar Shabbat y no guardar los mandamientos iban a ser esparcidos. Y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Entonces aquí Ezequiel se va allá a la antigüedad, a los padres, a la época de Moisés, cuando se le entregó por escrito la Torá, por escrito con el dedo del creador de guardar Shabbat, y se remonta ya, vea cómo ellos profanaron y les sucedieron muchas cosas, y acá pues está sucediendo lo mismo. Luego nos vamos a Nehemías, que recuerden que Nehemías fue el que volvió del exilio. En la época persa le dieron permiso y construyó los muros y fue una especie de gobernante en Judá. Y empezaron a restablecer otra vez la adoración al Creador y todo ello, ¿no? Recuerden allá la lección de identidad cuando vimos esa parte histórica. Entonces Nehemías, ¿sí? Nehemías dice en el capítulo 10, versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra, también estamos en un contexto donde se está comercializando, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces, en este contexto de Nehemías estaban otra vez volviendo a la tierra y de alguna manera se estaban haciendo algunas reformas, de alguna manera se hizo un llamado y se hizo como un juramento, se firmaron hubo unas firmas de que el pueblo se iba a comprometer a entrar en orden con la palabra del Creador. Y ahí se establecieron algunas cosas y dentro de ella, porque pues la Torá no dice que no se puede comprar ni vender ni nada de esto. Ya digamos que en esta época es donde eso es introducido y el pueblo estuvo de acuerdo, el pueblo se comprometió, así como allá cuando dieron los mandamientos dijo Naaseh ben Ishma, haremos y obedeceremos cuando Moshe le estaba leyendo las leyes. Aquí en esta reforma, donde ya van a haber nuevas, a través de la evolución, pues se van a introducir se introducen nuevas actividades en el pueblo, como esta de mercadería y demás. Y aquí ya el pueblo se compromete a que en Shabbat se va a abstener de estas cosas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, dicen otra vez, asimismo los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, o sea, en Shabbat y en los otros Moadim, que también hay unos Shabbats ahí, ¿no? Que eso es lo que vamos a ir desarrollando, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. En algún momento hablamos de lo que es el Shemitah, que es el Shabbat de la tierra. Entonces ahí también están hablando de eso, y remitiríamos toda deuda. En Nehemías 13:15 dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, el tema de la carga, ¿no? Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, en Shabbat estaban vendiendo, estaban comprando, estaban poniendo a trabajar a sus animales, llevando mercancías de un lugar a otro. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería. O sea, los tirios eran unos mercaderes
muy buenos mercaderes que habían y al parecer estaban asentados allá en Jerusalén y se les había dado un permiso, pero aquí en este momento, después de que ellos van a comprometer a firmar y demás, pues ya se va a prohibir todas estas cosas. Entonces dice, también había en la ciudad de Tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Pues, todo lo que ya han vivido, exilios, muerte, de todo. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día del Shabbat. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en el día de reposo no se introdujera carga. Entonces vemos aquí otra vez que la carga estaba relacionada con temas laborales, temas comerciales, de comprar y vender, de negociar en Shabbat. Dice, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda clase de especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré manos. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Entonces, es a partir de aquí con Nehemías que se va a prohibir el tema de comprar y vender. Y digamos que con estos textos que hemos leído queda como, se va aclarando como el tema de que el tema de la carga tenía que ver con actividades laborales, de comprar y vender. Aquí en este instante es cuando, digamos que, de acuerdo a lo que está presentando, se va a regular esto y se va a prohibir y el pueblo estuvo de acuerdo. Y hasta el día de hoy, pues en el pueblo de Israel, pues no se compra ni se vende, porque de alguna manera estás promoviendo que la gente trabaje. Si nosotros estamos dando testimonio de que el Shabbat es el día de descanso, de día laboral que no se trabaja, pues si vamos a hacer actividades comerciales de estar comprando y vendiendo, pues eso es un trabajo porque se está usufructuando. Y si vamos a comprar, pues estamos incentivando a que la gente trabaje en Shabbat. Y se supone que nosotros tenemos que incentivar es a que la gente guarde Shabbat, que la gente descanse, que no trabaje. Entonces ahí es donde se toman esas decisiones. Ahora vamos a ver aquí ya en el tema de el profeta Isaías, va a hablar acerca de la salvación para los extranjeros. Y este texto es muy bonito porque, de hecho, este texto, si lo miramos acá, a ver, yo miro. A ver, yo veo si es este, Isaías 56. Ah, no, este no es. Deme un segundo. Ok, ya ahorita lo mencionamos si es el caso. A ver. Oye, esto no era. Acá. Ok, entonces estábamos hablando de que en Isaías, va a decirnos el profeta Isaías lo siguiente. Isaías dice, así dijo Adonai, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, es decir, que ¿cómo santificamos ese día? Bueno, guardándonos del día de reposo. ¿Cómo no lo profanamos? Pues no laborando, que como decíamos, no encender fuego, no hacer actividad mercantil, no comprar ni vender. Dice que guarda su mano de hacer todo mal, o sea, que es algo que también no hacer el mal, ¿no? Y el extranjero que sigue a Adonai, aquí está hablando de extranjeros gentiles, que sigue a Adonai, no hable diciendo, me apartará totalmente a Adonai de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Y mire que aquí está hablando a nivel profético.
Porque así dijo Adonai, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, o sea, que entren en el pacto, que guarden el Shabbat, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Adonai para servirle, y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Adonai el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Obviamente entendemos y hemos entendido que los extranjeros, que la casa de Israel, ya aquí Israel está dividido, que la casa de Israel se convirtieron en gentiles su mayoría. Pero también obviamente todo gentil que digamos que no venga de esa descendencia, porque ni siquiera sabemos quiénes somos. Lo que sí sabemos es que estamos retornando, es que tanto eunucos como extranjeros, está diciendo el Eterno que abracen el pacto de él y que guarden sus Shabbats. Dice que les va a dar un nombre mayor que el de hijos e hijas y que los va a recrear en su espacio sagrado. Pues hoy en día, tanto el cristianismo como el catolicismo, que dicen ser gentiles y no quieren guardar Shabbat. Y el pacto está distorsionado, porque el pacto tiene que ver con guardar la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Shabbat tiene un lugar importante dentro de esos mandamientos, porque mire que todo lo que hemos leído de guardar los decretos, los estatutos, el Eterno lo coloca ahí a un ladito, como algo muy especial. Y por algo dijo, acuérdense, acuérdense, acuérdense. Y precisamente eso es lo que hoy en día, pues otros campamentos que dicen creer en Mashiach están desechando y están haciendo a un lado. Cuando el Eterno le dice, una de las cosas que dice aquí, en profecía de los extranjeros, que abracen mi pacto a través de Mashiach, pero que guarden mis Shabbats. Les voy a dar un gran nombre y los voy a dejar entrar a mi casa. Cosas que uno mira a través de la escritura y bueno, se va dando cuenta que no tienen sentido en algunos otros campamentos lo que se está enseñando. Ahora, hay otro concepto importante en Shabbat, que es el concepto del Oneg Shabbat. No sé si algunos lo han escuchado, bueno, los que de pronto ya llevan más tiempo y han estado guardando Shabbat, de pronto han escuchado el concepto de Oneg Shabbat. ¿Qué es el concepto de Oneg Shabbat? En Isaías 58:13 dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, esa palabra traducida ahí como delicia, deleite, es la palabra Oneg. Shabbat es un deleite, es una delicia. Y los que de pronto algunos aquí ya llevan tiempo guardando Shabbat se han dado cuenta de ello. O sea, eso debe ser una delicia, no es una carga. Ya más adelante vamos a ver de que tal vez lo volvieron una carga. Y se volvió una carga para algunos el Shabbat. Pero el Shabbat no es una carga, el Shabbat es una delicia. Y dice aquí, santo, glorioso. Algo aquí que también nos muestra el texto de Isaías, y que es algo importante, y que este sí es el texto que quería leer acá en Isaías 58, para que lo tengamos en cuenta más adelante. Tal vez ya veo por cuestión de tiempo que no está clase, pero sí para la próxima seguramente sí lo vamos a tocar. Y es algo. Este texto que estamos empezando a leer ahí, de Isaías 58, es un contexto que siempre se ha relacionado con Yom HaKippurim. Yom HaKippurim es el día del perdón, donde es un día de ayuno, no es un día pues de fiesta. La gente no estaba celebrando, sino que estaba ayunando porque era un día de arrepentimiento, tenía que ser un día de juicio y demás. Entonces, en ese contexto, está desarrollado este pasaje que quiero que lo leamos porque la próxima clase lo vamos a conectar mejor cuando entremos al tema del Mesías. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
que me buscaban cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ellos estaban desobedeciendo al Creador, pero a la vez le estaban clamando a Él que les hiciera justicia. Y el hello, o sea, ¿cómo así? Ustedes me están pidiendo que yo haga justicia y ustedes se apartaron de mi ley y me piden que yo les haga justos juicios a ustedes. Entonces dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, ellos estaban ayunando, dejando de comer, haciendo muchas oraciones, supuestamente, pero mire lo que les va a decir el Eterno. He aquí que en el día de vuestro ayuno busquéis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, se supone que el día de ayuno es un día de arrepentirse de las cosas malas que están haciendo, y ellos, sí, dejaban de comer, que en algún momento haremos el tema del ayuno, que no tiene que ver con dejar de comer, sino un tema de, se deja de comer para despojarse de lo material, olvidarse esta materia y concentrarse en las cosas espirituales y pedirle perdón al Eterno, hacer introspección de lo que estoy haciendo mal delante de Él y con el prójimo. ¿Sí? Amar al Eterno y amar al prójimo, recuerden. Entonces dice, oprimid a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. O sea, ¿es eso lo que él quiere? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Adonai? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? O sea, ellos ayunaban, pedían a Dios justicia, pero finalmente ayunaban y seguían haciendo todas estas cosas malas. Oprimían a sus trabajadores, seguían oprimiendo, no desataban las ligaduras, no cubrían al desnudo, no ayudaban a los demás y supuestamente ayunaban. Y aquí el Eterno le está mostrando, vea, se alejan de mi ley y no están guardando estas cosas, no están haciendo justicia. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Adonai será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Adonai, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Adonai te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y en este contexto que estamos viendo aquí, es el que estamos leyendo del Onek Shabbat. Este día de Yom Kippur, que se ha relacionado a este texto, es un Shabbat también, es un Shabbatón, es un día santo. Por eso ellos hablan de día agradable. Al Creador estaba él reclamándoles acá, llamarán a esto día agradable cuando ustedes están haciendo todo lo malo, están oprimiendo, no están soltando las cargas de opresión, no están haciendo libres a los quebrantados, no están rompiendo los yugos, no están dando pan al hambriento, no están albergando al pobre y al necesitado, no están cubriendo al desnudo, sino que antes están escondiendo para no ayudarlo. Todo eso están haciendo y supuestamente un ayuno. En ese contexto viene aquí el versículo 53. Y yo sé que de pronto ustedes ahorita no me entienden, pero la próxima clase que empecemos a ver al Mashiach, en un Shabbat, lo que él hacía, que precisamente hacía eso, que dice ahí que el Eterno les está reclamando, vamos a entenderlo mejor. Pero dice ahí en ese contexto, acto seguido del versículo que estábamos leyendo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, por lo menos ese día, hacer lo bueno. Dice, y lo llamaréis delicia, Oneg. Oneg Shabbat es un día glorioso, un día santo, un día de deleite, deleite de Adonai, y lo venerares, o sea que mire que es un día muy especial, porque es el día del Señor.
no andando tus propios caminos, ¿sí? O sea, no comercializando, no haciendo, no colocar la mirada aquí en las cosas terrenales, por eso Él nos pide desconectarnos todo lo laboral, todo lo que nos tiene corriendo todos los días, con estrés, con afán, ese día desconectarse de todas esas cosas. No andando tus propios caminos ni buscando tu voluntad, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿sí? Es decir, que por lo menos en Shabbat, si entre semana, pues yo sé que aquí no pasa eso, pero si usted en Shabbat habla malas palabras, se le salen groserías, a lo largo de la semana, pues por lo menos en Shabbat refrenar esa lengua, por lo menos de hablar mal, de hacer la shon hara, o sea, de estar hablando mal del prójimo, ¿sí? De santificar ese día. Si usted, por ejemplo, porque está todavía de alguna manera esclavo, está en una empresa y lo tienen trabajando, por lo menos santificar el Shabbat como usted lo puede hacer, por lo menos hablando del Creador, ¿sí? No hablando sus propias palabras, andando allá de pronto en el trabajo, hablando mal de los demás o escuchando lo que no debe, sino realmente santificar ese día. No andando tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, abstenerse de todo eso, sino colocar la mirada en el cielo, compartir con la familia, tener un tiempo de edificación con el Creador, cosas espirituales, los principios, los valores, alimentarse de todo esto, desconectarse. Muchas veces aún incluso estamos en Shabbat y utilizamos las redes para distraernos en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Aquí, por ejemplo, estamos utilizándolo para cosas que edifican. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Entonces mire que conecta el tema de ese ayuno y de ese chabatón de la fiesta, que eso también lo vamos a ver más adelante, una de las, no la fiesta, sino de la cita, conecta con Shabbat, porque en Shabbat, pues, si es un día caos, es un día donde hay que hacer lo bueno, romper los yugos, las cadenas. ¿De qué sirve abstenerse de hacer? Si toda la semana está haciendo una cantidad de cosas tal vez malas y llega el Shabbat y ahora darle a pedirle al Creador y toda la semana hacer las cosas mal, por lo menos ese día empezar a hacer las cosas bien. Eso es lo que nos está tratando de decir el Señor. Y eso es lo que vamos a ver qué va a pasar ahorita cuando entremos al Brit Hadashah, al pacto renovado con el Mesías. Vamos a ver que eso es lo que pasa, que los fariseos y todos ellos no quieren dar permiso incluso a hacer las cosas buenas. Y por eso les quise leer ese otro extracto del pasaje, para que lo conectemos ahora. Listo, entonces de aquí en el Tanaj, hasta donde se escribieron esos escritos anteriores de los profetas y demás, antes de la época del Mashiach, ya ahorita vamos a meternos en lo que es el Shabbat en el siglo I y los siglos posteriores. En el siglo I, en la época del Mashiach, incluso desde antes, digamos que ya aquí en este periodo vamos a tener referencias de diferentes sectas. Y cuando hablamos de sectas, hoy en día, ustedes saben que uno habla de secta y es algo negativo. En ese momento se hablaba de secta, pero no era algo negativo, eran grupos que se han formado. Y digamos que a nivel histórico se empieza a tener referencia de estos grupos alrededor del año 2, 3, 2 antes del Mesías, ¿sí? Que son los fariseos, los saduceos, los esenios, y en el siglo I que va a aparecer pues la secta de los nazarenos, que son los seguidores del Nazareno, que es el Mesías o el Camino, y que luego se les llamaba Meshijín, o en hebreo mesiánico, o en griego cristianos. Van a surgir todos estos movimientos. Y en torno a esto del Shabbat, pues ya digamos que eso va a ir evolucionando y los grupos van a tener diferentes formas de interpretar ciertos textos. Y hay un grupo que es un grupo que es el grupo más fuerte, que tenía más seguidores, que era un grupo de clase media, que son los fariseos. Y que ese grupo de los fariseos, que fue el que perduró una línea del fariseísmo en algún momento. Recuerden que el fariseísmo tenía varias escuelas, pero las más grandes eran la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Cuando se destruye el templo en el año 70, que eso también ya lo hemos visto, digamos que la línea de Hillel fue la que proliferó, pero incluso dentro de esa misma secta de los fariseos
entre Shammai y Hillel había muchas discusiones, más de 300 discusiones de interpretaciones de la palabra. O sea que dentro de ese mismo grupo estaba fragmentado en muchas interpretaciones de cosas. Entonces, bueno, a nivel general, este grupo va a empezar a desarrollar una interpretación y una forma de interpretar la escritura que va a marcar hasta nuestros días. Incluso yo sé que muchos de los que de pronto están guardando el Shabbat, algunas cosas que guardan, pues muchas veces la gente está guardando cosas y no sabe de dónde surgieron, que tal vez en la época del Mesías ni se hacían, sino que ya surgieron fue mucho después, porque esto va a ir evolucionando con el tiempo. Y entonces, para no darles más vueltas, tenemos que empezar a hablar aquí de la cosmovisión farisea, dentro de la cual se habla de la Torá de Moisés, que es el fruto de la revelación divina, que en eso estamos todos de acuerdo, todos los movimientos, digámoslo así, estamos de acuerdo en que el Eterno entregó la Torá a Moshe, y Moshe se la entregó al pueblo, y es una revelación divina. Pero, ¿en qué va a empezar a haber diferencia de los fariseos con los demás grupos? Que ellos, dentro de su interpretación, dicen que esa revelación a Moisés incluye dos niveles, que es la Torá escrita, que en hebreo se llama Torá Sheviktah, y la Torá oral, que es la Torá Shebe'al Peh, que también fue revelada a Moisés. Es decir, que cuando el Eterno le entregó las tablas de la Torá y le reveló la Torá a Moisés, también le dio una Torá oral. ¿Sí? Torá Shebe'al Peh, Torá de boca a boca, que se transmitía. Eso es una interpretación farisaica. Interpretación que no compartían los saduceos, ni los esenios, ni los demás grupos que habían. Y vamos a ver que con respecto a esa Torá oral, Mashiach va a tener fuerte controversia con los fariseos. Y es esta Torá oral la que el Mesías, de acuerdo a la visión farisea, los fariseos, pues teniendo este pensamiento de que esas dos Torás se le dieron a Moisés, si vos quebrantabas la una o la otra, pues estás quebrantando la Torá. Porque para ellos, los fariseos, cuando hablas de guardar la Torá, te estás hablando de las dos, porque para guardar la Torá escrita tienes que entenderlo desde la Torá oral. ¿Ya? Entonces, cuando Yeshua de pronto hacía algo que estaba en contra de esa Torá oral, para ellos estaba quebrantando la Torá. Entonces, esa Torá oral es lo que muchas veces encontramos en el Brit Hadashah como tradiciones de los ancianos, como tradiciones. Y esas fue contra las cuales tanto Mashiach como el apóstol Pablo se levantó de alguna manera a señalar o a decir que eso no era así como ellos lo estaban hablando y que eso no es palabra del Creador, sino palabras de hombres. Ahora, esto que le estoy hablando aquí no es para ahora diabolizar, se diría, ¿no? O sea, ahorita ya puedes entrar a criticar y golpear y todo lo que se habla del fariseísmo, porque habían algunas cosas que Mashiach no recriminó, que de pronto pues tenían sentido, que ayudaban a la observancia, porque muchas cosas tienen que ver con cercos que ellos le colocaban al mandamiento para evitar que las personas quebrantaran el verdadero mandamiento del Creador. El problema es que ellos elevaron estos mandamientos a la categoría de palabra divina y eso fueron interpretaciones de hombres que ellos la elevaron allá. Entonces ahí iba a haber problemas con eso. Pero muchas de las cosas de esa Torah oral tienen sentido, arrojan luz, pero no podemos colocarlas como si fueran palabras de Dios, que ahí es donde estaba el problema, porque hacían sentir pecadores a los hombres que quebrantaban esas leyes de ellos. Y ahí es donde van a surgir todos estos problemas. Entonces, esa Torah oral, que muchas veces aparece como tradición en el Nuevo Testamento, ya refiriéndonos exclusivamente a lo que tiene que ver con el Shabbat, porque pues obviamente es muy amplio, porque son muchas las leyes, pero remitiéndonos al tema que estamos tratando, que estamos abordando, que es el Shabbat, en Éxodo 31, ¿sí? Que lo vamos a leer acá. Vamos acá, Éxodo 31. En Éxodo 31, a partir de este texto, es que se va a empezar a hablar de lo que son las Avot Melajá, o las 39 labores o formas de trabajo. ¿Sí? Ellos lo van a sacar
La visión farisea lo va a sacar de este texto. Ya le voy a decir por qué. Dice aquí en Éxodo 31:1, habló Adonai a Moisés diciendo, mira, yo he mandado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Olihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Es decir, el Eterno ha derramado de su espíritu sobre ellos para darle sabiduría para fabricar, crear todo lo que le iba a decir con respecto al tabernáculo, arca, propiciatorio y todo esto, la mesa, los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocaustos y todos sus utensilios, las fuentes y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Y acto seguido dice, habló además a Adonai a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que le hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje, y ahí recordemos la palabra melajá, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo se hizo y se reposó, y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas descritas con el dedo de Dios. Entonces, dentro de la interpretación farisaica, pues guardar Shabbat, no profanarlo, y eso es claro, eso es algo muy serio. ¿Por qué? Porque si lo profanas, ¿sí? Dice aquí, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Es algo muy serio. Entonces, la Torá, pues como ustedes vieron lo que leímos, no especifica minuciosamente qué es trabajo o qué es labor, ¿sí? Ya hemos visto por algunos textos que tiene que ver lo relacionado con las labores de usufructuar y demás. Pero ellos, dentro de su mundo, de su visión, empezaron a especular con este tema de, bueno, ¿qué es trabajo? La Torá no especifica. Entonces, ahí es donde, o sea, no hay un texto que sustente que Dios dio una Torá escrita y una Torá oral. Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Por el contrario, hay unos textos en Josué y en Deuteronomio donde dice que Moisés escribió todas las palabras que Dios había mandado. Entonces, no hay un texto que soporte la Torá oral, no lo hay. Y ellos mismos lo saben. Es a partir y siempre toman como referencia el Shabbat y toman como referencia esto, ¿qué es trabajo? ¿Qué es descanso? Entonces, a partir de ahí ellos empiezan a construir todo esto. Y ellos basados en este texto van a relacionar el tema de la labor, del trabajo, con las labores, van a conectar esto con las labores de lo que tiene que ver con la fabricación del templo. Entonces es ahí cuando empiezan a surgir lo que se llaman las Avot Melajá, formas de trabajo. ¿Sí? Ejemplos puntuales mencionan las escrituras que tienen que ver, y ellos lo van a conectar con todo lo que tiene que ver con las labores del templo. Y a partir de ahí, entonces lo van a empezar a desarrollar. Esas Avot Melajá, que son las 39 formas de trabajo, que son las que están prohibidas en Shabbat, a su vez se van a derivar las Toladot. ¿Qué son las Toladot? Son acciones relacionadas a las formas de trabajo. Pueden ser en la forma de realizar la labor o en el objetivo. Tanto la Avot Melajá, las formas de trabajo, tienen la misma validez, tanto la Avot Melajá como las Toladot
tienen la misma validez y su violación es considerada igualmente grave. O sea, que a partir de ese texto ellos van a sacar algo que se llaman las Saot Melajá, que son las 39 labores que no se deben realizar de Shabbat, y a su vez de esas 39 labores se derivan otra cantidad de cosas que no se pueden hacer partiendo de esas 39 labores. O sea, que no, ya no estamos hablando de 39 prohibiciones dentro de la categoría de melajá, de labor, sino que de ahí se derivan un sinnúmero de actividades que no se pueden llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, voy a colocar un ejemplo aquí. En cuanto a, dijimos de que las tolados son acciones relacionadas con el trabajo que puede ser en cuanto a la forma o el objetivo de lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, relacionadas con el objetivo de la actividad de la melajá. Entonces, por ejemplo, sembrar, que ese está dentro de la categoría de lo que no se puede hacer. Sembrar en la melajá, pero entonces de ahí se deriva la tolada, que es regar. Porque para sembrar usted tiene que echarle agua, entonces ya tampoco usted, si, o sea, trayéndolo a nuestros días, hoy en día, porque eso, todo esto ha sido una evolución con el tiempo hasta llegar el día de hoy, sino que partió más o menos desde el siglo II, cuando empezaron a formarse estos grupos, partió, pero ya el día de hoy, por ejemplo, si tú estás en el patio, tienes un jardín y por algunas cosas de la vida se te cayó un agua o se te cayó un jugo en el patio, pues ya eso es quebrantar Shabbat. Sí, porque estás regando, quebrantaste el Shabbat. ¿Sí? Otro ejemplo es relacionados en la forma de la actividad. Ejemplo, moler. Entonces de ahí sería la tolada. Cerrado de madera, genera serrín, entonces eso ya está relacionado, y entonces así ellos empezaron a conectar todo esto y de ahí se derivan un montón de cosas. Entonces, en conclusión, en Shabbat hay muchísimas cosas que no se pueden hacer. En la época, cuando empezó a surgir esto, pues digamos que eran menos cosas, y en la medida que ha ido pasando el tiempo, después del Mesías y demás, llegando hasta nuestros días, pues eso se volvió en una cosa gigantesca por guardar. Es decir, en la época del Mesías ya había muchas de estas leyes orales en cuanto al Shabbat, pero ya al día de hoy hay muchas más, porque hemos ido evolucionando, han ido surgiendo muchas cosas, y ellos, así con esta forma de operar, de reflexionar en todo esto, pues le han metido más y más cosas. En la Mishnah, y recuerden que hemos hablado de la Mishnah, que es un texto que tiene que ver con esa, es la ley oral, pero ya escrita, cuando se tuvo en una época del tiempo donde al parecer iban a perder esa tradición oral, ellos la escribieron para salvaguardarla. En esa Torah oral llamada Mishnah, que les mostré ahorita al comienzo, están descritas en el Tratado de Shabbat 7.2, esas 39, todas esas labores que no se pueden hacer. Ahora, yo cogí aquí una imagen de Wikipedia, que es muy clara, pero la cogí porque estaba mejor organizadita para proyectársela aquí a ustedes. Entonces, dice aquí, el Talmud, que se originó después, recuerden que en el siglo III, alrededor del siglo III, se empieza a formar lo que es la Mishnah, del 3 al 5 más o menos, y ya en el siglo VI se empieza a elaborar el Talmud, que está conformado por la Mishnah y la Gemara, que tiene que ver con discusiones de los rabinos, ya en esa época rabinos, acerca de estos mandamientos, y muchas veces estaban en controversia ellos mismos. Entonces el Talmud, en el Tratado Talmúdico Shabbat, capítulo 7.2, dice, trae la lista de las 39 categorías de actividades prohibidas en Shabbat, fueron establecidas poco tiempo antes de la aparición del cristianismo. ¿Vea? Cuando establecieron poco antes de la aparición del cristianismo. Periodo en que los cristianos llaman intertestamentarios. Ya por eso les hablaba ahorita de siglo II, III, cuando empieza a hablar de estos grupos. Estas se derivan de los diferentes tipos de trabajo que eran necesarios para construir el tabernáculo, conocidos como Avot Melajá. Estas son, entonces, por ejemplo, plantar, arar, cosechar, atar polea, anclar. Bueno, aquí tenemos toda esta lista que precisamente les voy a mandar ahorita. La tarea es, les voy a mandar un link ahí al grupo, de una página de Jabat, donde explica parte de todas estas cositas, de todos estos puntos, de estas 39 labores, da una explicación, que ya vamos a leer unas aquí, unas poquitas.
Dice, de estas categorías principales, ABOT se derivan, bueno, lo que les dije ahorita, que son las Toldot, las Toladot. Por ejemplo, de una categoría se derivan prohibiciones de cocinar, freír, etc. Aparte de las actividades prohibidas por la Torá, exigen algunas prohibiciones de origen rabínico. O sea, todo esto aquí empiezan a meterle los rabinos más y más cosas. Como el utilizar o mover un objeto que se usa para trabajos prohibidos, al que se le llama las leyes de Muktzeh. Entonces, por ejemplo, dentro de estas leyes de Muktzeh, hay un pasaje por ahí en la escritura del Brit Hadashah, donde habla de que no toques, no hagas, no sé qué. Entonces, por ejemplo, dentro de estas leyes está prohibido encender fuego, ¿no? Entonces, un fósforo, pues con un fósforo se enciende fuego. Entonces, no puedes ni tocar un fósforo, porque si tocas un fósforo, adivina qué pasa. Quebrantaste Shabbat. Porque esas son leyes que establecieron ¿quiénes? Los rabinos. Y no se pueden quebrantar tampoco. Entonces, y el pedir a una persona no judía que haga un trabajo prohibido dentro de ciertas circunstancias. La primera aparición de la palabra Shabbat, bueno, aquí es lo que ya hemos visto. Les voy a colocar aquí un ejemplo y aquí les dejo la tarea y con esto vamos a terminar leyéndole estos 3 ejemplos para antes de meternos ya a lo que la controversia que genera con Yeshua y los fariseos. Les voy a leer estos 3 ejemplos y ustedes van a leer el resto en la tarea que les voy a dejar. Ya les mando acto seguido de terminar la clase el link. Entonces, por ejemplo, dentro de esta lista que está acá, cogí algunitas para leerles aquí. Por ejemplo, cazar. Dice, incluye, por ejemplo, o sea, esto aquí ya digamos que está traído también a nuestros días, ¿no? Entonces dice, cazar, incluye, por ejemplo, cerrar un cajón en el que se encuentra un insecto, a menos que deje el espacio suficiente para que éste pueda eventualmente escapar. Está prohibido atrapar un animal peligroso como ser una víbora para evitar que ésta dañe. Entonces, por ejemplo, si usted abrió el cajón y vio que se metió un zancudo en el cajón, no lo puede cerrar. Tienes que dejarlo medio abierto porque si no estás cazando y ahí está, es una actividad prohibida, estás quebrantando Shabbat. Cortar el cuero. En la actualidad, o sea, en estos días, esta prohibición incluye cortar cuero, tela, papel o cualquier material a la medida que nosotros necesitemos. Incluye, por ejemplo, cortar el papel higiénico para su uso. Por este motivo, se debe dejar preparado con anterioridad papel higiénico para usar en Shabbat. Es decir, mis amigos, que si ustedes ahorita les dio por ir al baño y apenas arranquen el papel higiénico, quebrantaron Shabbat. Sí, mire hasta dónde ellos han ido llevando esto hasta el día de hoy. Y eso tuvo un origen que fue allá. Y en la época de Mashiach ya había muchas de estas cosas, que eso en la próxima clase vamos a verlas. Dice, por ejemplo, el 32, escribir, borrar. Esta prohibición incluye escribir, dibujar o borrar partes del mismo en Shabbat. Incluso no debemos escribir sobre vidrios empañados. Una torta o galletitas con letras grabadas o dibujadas no deben ser cortadas. ¿Sabe? Por decir que usted tiene una galletita y tiene 2 letras, si usted parte eso, está quebrantando el Shabbat. No deben ser cortadas. Lo mismo cuando abrimos un paquete de algún comestible, debemos procurar hacerlo por un sector que no contenga letras. Es decir, que si usted va a abrir ahorita un paquetico para comer unas galletas y por cosas del destino tiene una letra y por algo del destino usted rasgó eso ahí donde estaban esas letras, quebrantó el Shabbat. Ahora, aquí estamos viendo esto no para criticarlo y bueno, sí, puede parecer exagerado, pero bueno, respetamos porque esa es la visión que ellos tienen, que vamos a ver que Mashiach no está de acuerdo con todas estas cosas. Con algunas tal vez sí, pero con otras no, porque hay unas cosas pero este tipo de cosas pues se generan carga. Apagar, encender fuego. Todo fuego proveniente de combustibles o electricidad está prohibido encender y apagar en Shabbat. En caso de incendio y existe el riesgo de que una vida esté en peligro, debemos actuar igual que lo haríamos en un día de semana. Si existe solo peligro de pérdidas materiales, se puede gritar afuera de modo tal que alguien llame a los bomberos. En caso de que se caiga la vela de Shabbat sobre el mantel que cubre la mesa, se podrá arrojar líquidos sobre el mantel alrededor de fuego para evitar que se propague. Solo debemos evitar usar agua para no incurrir en el inciso 13. En Yom Tov, o sea, los días buenos, nos estará permitido encender un fuego de otro existente, de otro que existe y aumentar una ya existente a los efectos de cocinar para este día. Bueno, hay unos ejemplos de cómo eso ha ido evolucionando hasta el día de hoy y miren cómo se ha vuelto.
El Mesías decía por allá en Mateo 23, dice que los fariseos, los escribas y fariseos, ataban cargas pesadas a los hombres, que aún con ningún dedo ellos quieren moverlas. Entonces, muchas de estas cargas están dentro del día de Shabbat. Y eso de la otra semana lo vamos a empezar a ver, porque finalmente, pues, lo que vamos viendo ahí es que en Shabbat teníamos más libertad de hacer un montón de cosas. Y Shabbat se vuelve un día donde no puedo hacer un sinfín de cosas. Y pues sí, se empezaba a volver cargoso. Y vamos a ver cómo abordó varios de estos temas que están consignados en el Brit Hadashah, cómo el Mesías se opuso a ello y les quería cambiar su cosmovisión o que vieran las cosas desde otra perspectiva. Porque todo esto, muchas de estas cosas, las elevaron a la categoría de palabra de Dios. Y ahí donde está el problema. Torah oral, palabra del Creador. No hay un texto en la Biblia donde sustente eso. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Creí que iba a poder avanzar más, pero pues fue necesario hablar todo lo que dije para tener una mayor comprensión. Espero que les haya quedado claro muchas cosas, les haya arrojado luz en algunos otros y estemos claros hasta aquí. Vamos a orar y damos espacio ahora para dialogar, unas preguntas o algún comentario. Padre amado, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre tu misericordia. Gracias porque nos permites entrar en tu espacio sagrado y poder conocer más de ti, conocer todos los datos históricos de cómo nuestro pueblo ha venido desarrollando sus cosmovisiones y cuál es la que tú quieres para nosotros a través de nuestro rabí, no rabino, sino rabí. Yehoshua, el Mesías, que no es solamente un rabí, sino nuestro Mashiach, nuestro Rey. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno y eres fiel y porque nos permites estudiar estas cosas, comprenderlas un poco más profundo, analizarlas para poder estar claros en las cosas que hacemos, Padre bendito. Te alabamos y te exaltamos por este glorioso día en el cual nos permites entrar y conocer un poco más de estas cosas. Dejamos este resto de Shabbat en tus manos y que seas tú glorificándote y guiándonos y enseñándonos tu palabra. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.